Sublime Records presenta. La literatura de hoy en día es una burla. Ya solo hay bufones escribiendo. ¿Dónde quedaron los grandes autores del siglo de oro? Tonterías, hombre. Hoy más que nunca se produce literatura como en ninguna otra época. La invención de la imprenta ha facilitado la propagación de nuevos escritores. Sí, pero ¿cuántas de esas historias podemos considerar como buenas? Hoy cualquiera puede escribir. Los únicos grandes autores fueron griegos y punto. Después de eso, ya nadie ha escrito un clásico. Es innegable que todo escritor es reaccionario a su tiempo y espacio. Es ilógico pensar que de la noche a la mañana una obra se vuelva un clásico. Para eso, se necesita tiempo. Además, si no le das una oportunidad a los nuevos exponentes, ¿cómo sabrás cuáles son los nuevos clásicos? Pues yo solo digo que hoy en día ya nadie cuenta buenas historias. ¡Nicolai! Nicolai, bienvenido. Justo el hombre que necesito para ganar esta discusión. Este caballero dice que ya nadie cuenta buenas historias. Sírveme uno de esos. Claro. Con que ya nadie cuenta buenas historias, ¿eh? Es lo que digo, nuestra literatura ha perdido calidad. La mesa del fondo quiere 2 vodkas. Ya lo sirvo. Nicolai, cuéntale la historia del funcionario que no tenía abrigo en pleno invierno. Esa es muy buena. Mejor cuéntale la historia de la casa embrujada. También es muy buena. Tengo algo mejor. La historia de cómo un asesor de colegio, que se creía mayor, perdió su nariz. Adelante, soy todo oídos. Era el 25 de marzo, cuando tuvo lugar en San Petersburgo este suceso de lo más extraño. En la avenida principal del bulevar vivía el barbero Iván Yakovlevich, cuyo apellido se había borrado del letrero frente a su casa y donde solo se alcanzaba a leer "se hacen sangrías". Aquella mañana, Iván se había despertado muy temprano debido al olor a pan caliente. Incorporándose un poco en la cama, vio a su esposa, una dama muy respetable y aficionada al café, sacando unos panes del horno. Hoy no tomaré café, Praskovia. En lugar de eso, tengo ganas de comer pan caliente con cebolla. Que coma pan el muy tonto. Tanto más café para mí. Sí, querido, ya te lo sirvo. A decir verdad, el barbero tenía ganas de probar el uno y el otro, pero estaba convencido que no podía exigir tales caprichos. Después de haberse levantado, se sentó en la mesa y tomó un cuchillo y se dispuso a cortar el pan. Al partirlo en 2 pedazos, miró al centro y con gran sorpresa vio algo que brillaba. Con sumo cuidado introdujo el cuchillo y lo palpó con el dedo. Es una cosa muy dura. Pues, ¿qué será? La sacó con los dedos y encontró una nariz. El horror se pintó en su semblante, pero este horror era insignificante en comparación con la indignación que se apoderó de su mujer. ¿De dónde sacaste esa nariz, pedazo de animal? Canalla, borracho. Yo misma te denunciaré a la policía. ¡Qué vergüenza! Ya me dijeron 3 caballeros que cuando los afeitas tiras tanto de las narices que casi se las arrancas. Iván no escuchaba nada de esto, pues se encontraba aturdido. Creía conocer esa nariz. Era del asesor del colegio Kovalev, a quien solía afeitar los miércoles y los domingos. Guarda silencio, Praskovia. La envolveré en un trapo y la dejaré en un rincón. Que esté ahí un rato. Ya la sacaré luego. Ni hablar. ¿Crees que voy a consentir que haya en mi cuarto una nariz cortada? Eres un infeliz. ¿Y qué piensas que te voy a defender ante la policía? Soquete, bribón, sácala de aquí. ¿Me oyes? Llévatela donde te dé la gana, pero que no vuelvas a ver más de ella. Iván quedó anonadado. Estuvo reflexionando un rato sobre qué decisión tomar. El diablo sabrá cómo pudo suceder esto. ¿Volví anoche borracho o no? No sabré decirlo a ciencia cierta. Pero a juzgar por las señales, el hecho es inadmisible. Pues el pan está cocido y la nariz no lo está. No entiendo nada de esto. El barbero enmudeció. La idea de que un policía podría descubrir la nariz y pedirle explicación lo asustó.
Inmediatamente partió de su casa. Tenía la intención de introducir la nariz en alguna alcantarilla, debajo de la puerta de una casa, o dejarla caer cuando nadie lo viera. Pero por desgracia, tropezaba cada vez con un conocido que le preguntaba dónde iba. Así pues, Iván Yakovlevich no acertó con el momento oportuno para realizar su propósito. Una sorda desesperación se fue apoderando de él. Tanto más la calle se poblaba y se abrían los comercios y restaurantes. Decidió ir al puente de Isaac. Aunque deben saber que este personaje era, digamos, respetabilísimo en muchos aspectos. Al igual que todos los artesanos rusos que tienen un alto concepto de ellos mismos, Yakovlevich era un terrible bebedor. Y aunque todos los días afeitaba las barbas de los demás, nunca lo hacía con la suya, por obvias razones. El barbero era un cínico bajo todo punto de vista. El asesor del colegio Kovalev le decía comúnmente mientras la afeitaba: Tus manos siempre huelen mal, Iván. ¿A qué deberían oler? No lo sé, camarada, pero huelen mal. Después Iván fingía lavarse las manos para complacer a su cliente. Tan honorable ciudadano había llegado por fin al puente de Isaac. Primero echó una mirada escrutadora a su alrededor. Luego se dobló sobre el barandal como si desease averiguar si eran muchos los peces que habían ahí abajo, y con gran cautela arrojó el trapo con la nariz. Tuvo la sensación de quitarse un gran peso de encima. Hasta sonrió. En lugar de apresurarse para ir a afeitar a sus clientes, se iba a disponer a ir a tomar el té. Pero de repente, vio en el extremo del puente a un policía de aspecto imponente. Se quedó petrificado. El policía dijo haciéndose una seña: Ven acá, amigo. Muy buenos días tenga, su señoría. No, amigo, déjate de señoría. Y dime mejor, ¿qué hacías ahí en el puente? Señor, le juro que iba a afeitar y que solo miraba la corriente del río. Mientes, no es así como lograrás escabullirte. Anda, responde. Estoy dispuesto a afeitar a vuestra merced 2 veces a la semana. O mejor dicho, 3. Sin ninguna remuneración. No, amigo, esas son tonterías. A mí me afeitan 3 barberos y lo consideran un gran honor. Pero hazme el favor de decir, ¿qué es lo que hacías ahí? Iván palideció. Pero aquí, una niebla impenetrable envuelve de repente nuestra historia. Y no podemos relatar absolutamente nada sobre lo que sucedió después. Oh, vamos, Nikolai. Dinos qué le sucedió al barbero. Eso es parte de otra historia. Lo importante ahora es conocer la situación de nuestro canciller, quien, recuerden, ha perdido la nariz. Es verdad. Esta historia no tiene mucho sentido, Nikolai. Ya se pone mejor. Una mañana, el asesor de colegio Kovalev despertó muy temprano y movió los labios para proferir en voz un bostezo. Se estiró largamente y luego se hizo alcanzar un pequeño espejo que había en la mesa. Iba a mirar un granillo que la noche anterior se le había salido en la nariz. Quedó estupefacto al notar que en su cara había, en lugar de nariz, una superficie plana y lisa. ¿Dónde está mi nariz? Aterrado, Kovalev se hizo traer agua y se lavó los ojos con la toalla. Era verdad, no tenía nariz. Tocó aquella parte con la mano y se pellizcó la carne para ver si estaba todavía durmiendo. No parecía estar durmiendo. El asesor escolar se había levantado de un salto. Se movió y se sacudió. Pero la nariz había desaparecido. Mandó a traer su traje y salió corriendo a presentarse ante el inspector superior de policía. Pero mientras tanto, ya es hora de decir algunas palabras respecto a Kovalev. Nuestro personaje era asesor de colegio caucasiano. Desde hacía 2 años tenía este grado, y apenas si había momento en que no se acordara de su posición. Para darse todavía más tono e importancia, nunca se presentaba como asesor escolar y nada más, sino siempre como un mayor. Las circunstancias le habían obligado a ir a vivir a Petersburgo, especialmente porque deseaba desempeñar un cargo correspondiente a su cargo, como si tuviera suerte, el de vicegobernador o, por lo menos, el de humilde ejecutor en un departamento renombrado. Imagínense los sentimientos que surgieron en el mayor cuando éste vio una superficie plana en vez de su proporcionada nariz.
Al salir de casa no encontró ni un solo cochero en la calle, por lo que se vio obligado a ir a pie, tapándose la cara con un pañuelo como si le sangrara la nariz. Quizás no es más que una ilusión mía, pues es imposible que mi nariz haya desaparecido de la cara así nada más. Pensó. Se decidió no saludar a nadie, ni obsequiar la más mínima sonrisa, algo contrario a su rutina habitual. De repente se quedó petrificado delante de la puerta de una casa. Un fenómeno inexplicable atrajo su mirada. Un coche estaba parado al pie de la escalinata de una casa. De él bajaba, inclinándose, un hombre vestido con uniforme que subió deprisa la escalera. Kovalev quedó pasmado al reconocer en él su propia nariz. Necesitó un supremo esfuerzo para mantenerse de pie, esperando a aquel hombre volviera a subir al coche. A los 2 minutos apareció la nariz. Llevaba uniforme recamado de oro, con cuello alto, pantalones de gamuza y espada al cinto. Por su sombrero adornado con plumas se notaba que se trataba de un consejero de Estado. Todo indicaba que iba haciendo visitas. El desgraciado Kovalev creyó que iba a enloquecer. No sabía qué pensar de un suceso tan sorprendente. ¿Cómo era posible que una nariz que ayer mismo estaba en su cara y que no podía caminar, llevara ahora su uniforme? Se lanzó tras el coche, que afortunadamente no fue muy lejos. Paseó la mirada por todos los rincones en busca del caballero y acabó por verlo delante de un comercio. La nariz tenía cubierta el rostro por completo con su cuello alto y examinaba con mucha atención las mercaderías expuestas a la venta. ¿Cómo puedo acercarme a él? Por toda su personalidad, por su uniforme, su tricornio, se ve con claridad que es un consejero de Estado. ¡Diablos! Si yo supiera cómo hacerlo. Al fin, comenzó a toser muy cerca del consejero de Estado. Señor. 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 Oh, ¿en qué puedo servirle a usted? Me extraña, señor. Mejor dicho, me parece que... Pues usted debería saber de dónde es. Y de repente le encuentro a usted. Y eso que le encuentro a usted aquí, debe usted admitir. Perdone usted, no comprendo ni una sola palabra de lo que me dice. Explíquese. Es verdad. A propósito, yo también soy mayor. Usted convendrá en que no es decente andar sin nariz. Sobre todo yo, que mantengo relaciones con muchas personas de la alta sociedad. Juzgue usted mismo. Le pido perdón por el tono, pero si se considera el asunto desde el punto de vista del honor y del deber, usted mismo comprenderá. No comprendo absolutamente nada. Explíquese usted. Señor, no sé cómo he de interpretar sus palabras. Me parece que se trata de algo muy claro. ¿O quiere usted, pues... En fin, usted tiene mi propia nariz. Señor, usted está equivocado. Soy independiente bajo todo punto de vista. Además, no puede haber ninguna clase de estrecha relación entre los dos. A juzgar por los botones de su uniforme, usted debe trabajar en otra sección. Dicho esto, la nariz le volvió la espalda. Kovalev quedó perplejo. No sabía qué hacer, ni siquiera qué pensar. En aquel momento se oyó la risa de una joven, cuyo vestido blanco realzaba ventajosamente su figura esbelta. Kovalev se acercó a ella, arreglándose el cuello para presentarse ante tal dama. Sin embargo, se detuvo rápidamente al recordar que no tenía nariz. Enojado, se volvió para decir al caballero de uniforme que llevaba solo disfraz de consejero de Estado, pero que era un bribón, un ladrón y que le había robado su nariz, pero la nariz había desaparecido. Aprovechando el momento oportuno para escaparse, probablemente para hacer otra visita. Después de quedarse un momento pensando, varó un carruaje. ¿A dónde? Dijo el cochero. Esta pregunta confundió a Kovalev y le obligó a reflexionar nuevamente. En su situación, lo más indicado habría sido ir directamente al departamento de policía. No porque su asunto competiese a la policía, sino porque allí podía contar con que le atendieran más rápidamente que en otra parte. Estuvo a punto de dar esta dirección cuando le surgió la idea de que aquel mentiroso y embustero podría aprovechar la ocasión para huir de la ciudad. Entonces se le ocurrió una mejor idea.
Iría directamente a la administración del periódico oficial para poner un aviso en el que indicaría exactamente sus señas personales, para que quienes encontraran la nariz se la entregaran sin demora, o por lo menos le hicieran saber el paradero del ladrón. Tomando esta decisión, dijo al cochero que fuese a la administración de periódico. Al llegar, Kovalev entró sin aliento a una pequeña sala de espera, donde una mujer empleada estaba sentada detrás de una mesa. Tenía una pluma entre los dientes y hacía el recuento de cierta cantidad de monedas de cobre. ¿Quién acepta los avisos? Buenos días, ante todo. Buenos días. Dijo la empleada, y levantado los ojos por un momento, para después regresar la atención sobre el montón de dinero. Quiero poner un anuncio. Le pido a usted que espere un momento. La empleada siguió atendiendo a un hombre de quien se notaba. Servía a una casa aristocrática y que estaba con un papel delante de la mesa. Señorita, créame que este perro no vale más de 8 rubros. Yo personalmente no daría 8 centavos por él, pero la señora condesa lo adora. De veras lo adora. Por eso promete 100 rubros al que lo devuelva. Acá entre nos, los gustos de la gente son de lo más caprichosos. La dama del mostrador escuchaba con aire grave, mientras contaba las letras del papel que el hombre había traído. El aire en la sala estaba viciado, por tan pequeña que era, pero el asesor de colegio Kovalev no lo percibió, porque tenía la cara tapada con un pañuelo y su nariz estaba quién sabe dónde. Señorita, le ruego a usted. Tengo mucha prisa. Enseguida, ya voy. 2 rublos y 43. Ya voy. 1 rublo y 74. 1 rublo y 88. Listo. ¿Qué deseaba usted? Por favor, se trata de un ultraje increíble. Hasta este momento no sé cómo ha sido posible que se cometiera. Ahora, solo le ruego a usted que avise que daré una buena gratificación al que me trajese a ese ladrón. ¿Tiene la bondad de decirme su nombre? No, ¿mi nombre? ¿Por qué? Me es imposible decirlo, pero mantengo buenas relaciones con hombres y mujeres de grandes cargos. Y si ellos supieran, ¡que Dios me ayude! Ponga usted un asesor de colegio, mejor aún, un mayor y nada más. ¿Y es su empleado quien escapó? ¿Empleado? Eso no habría sido tan ruin. ¡No! ¡Se me escapó la nariz! ¿Qué apellido tan raro? ¿Y qué le robó el señor Nariz? ¡Nariz! Es que usted no comprende. Mi nariz, mi propia nariz es la que desapareció y no sé a dónde. El diablo ha querido jugarme una mala pasada. Pero, ¿de qué manera desapareció? No comprendo. No sabría decirle de qué manera. Y lo más importante del asunto es que ella se pasea ahora por la ciudad y se hace tratar de consejero de estado. Por tal motivo, le ruego a usted que avise que quien la encontrase me la devuelva sin demora. Responda usted, ¿cómo he de existir sin esta parte de mi cuerpo que salta a la vista y que sin duda alguna forma parte integrante de mi persona? No se trata aquí de un dedo del pie, al que va calzado y que no se le nota. La empleada se quedó pensativa, lo cual se notaba por sus labios apretados. No puedo aceptar semejante anuncio. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso podría desprestigiar al diario. Si cualquiera avisara que se le escapó la nariz, aún sin eso, mucha gente dice que el diario se publican muchas cosas banales y rumores infundados. ¿Por qué es banal eso? Me parece que no. A usted le parece que no hay cosa semejante, pero escuche lo que nos pasó la semana pasada. Un caso análogo. Viene un empleado, lo mismo que usted lo hace hoy, a traernos un aviso que le cuesta 2 rublos. En el aviso se dice que se escapó un perro de aguas de pelo negro. Usted objetará, no veo ninguna analogía en mi caso. Mas al poco tiempo resultó que no había sido más que una mistificación. Eso del perro de aguas se refería al cajero del negocio. Pero yo no busco un perro de aguas, sino mi propia nariz. Mire, es así como si yo me buscara a mí mismo. No puedo aceptar semejante aviso. Pero si en realidad mi nariz desapareció. La desaparición de la nariz le interesa solo al médico. He oído decir que hay quien podría pegarle a usted la nariz de cualquier forma. Por lo demás, me parece que usted es un bromista, que gusta de reírse de los demás. Por piedad de Dios, le suplico que me permita demostrárselo. Oh, no se moleste, pero, en fin, si no le incomoda,
Tendré mucha curiosidad en verla. El asesor del colegio se quitó el pañuelo de la cara. Ya veo. Realmente es muy extraño. La parte de la nariz está plana. Sí, lisa. Eso es increíble. Pues, ¿quiere usted discutir todavía? Ya ve que sí puede aceptar mi aviso. Yo le quedaría muy agradecido. Lo del aviso en sí no sería una dificultad. Solo que no veo en ello ninguna ventaja para usted. Si insiste, creo que le conviene apelar a un periódico hábil que pueda tratar su caso como un fenómeno de la naturaleza y publicarlo. No comprendo que encuentre usted motivo para bromas. Dicho esto, salió muy ofendido de la administración del diario y se fue a la comisaría. Al entrar a la oficina, Kovalev encontró allí un funcionario que, bostezando, dijo en voz alta: Me gustaría dormir unas horas más. Por ello se deduce que la llegada del asesor del colegio no le era agradable. Recibió a Kovalev con frialdad y señaló que la hora después del almuerzo no es oportuna para despachar trámites, y que la naturaleza misma nos indica la conveniencia de descansar un rato después de la comida. Por lo cual el asesor de colegio podía notar que el comisario no ignoraba del todo las máximas de los sabios de la antigüedad, y que nadie arrancaría la nariz a un hombre de bien. Estas palabras hirieron profundamente a nuestro protagonista. Cabe señalar aquí que Kovalev era muy susceptible. Era capaz de perdonar cuanto se decía respecto a él, pero nunca perdonaba ninguna falta al respeto que se debía a su dignidad de funcionario. Volvió a casa. Tuvo la sensación de haberle quedado entumecidas las piernas. Anochecía, y después de todas esas inútiles averiguaciones, su casa le parecía muy lúgubre y repugnante. Al entrar en el vestíbulo, vio a su empleado, tendido sobre el viejo y sucio sofá de cuero. Estaba echado de espaldas y se divertía escupiendo contra el cielo raso, con tal destreza que hacía blanco siempre en un mismo punto. Dios mío, ¿qué hice yo para merecer esto? Si hubiera perdido una mano o un pie, no sería para tanto. Pero un hombre sin narices, qué sé yo, como un pájaro que no es ave, un ciudadano que no tiene el derecho de ciudadanía, es algo que no se puede olvidar. El mayor Kovalev hizo desfilar por su memoria los distintos detalles del episodio y acabó por llegar a la conclusión de que la señora Potiachina, esposa de un alto oficial, podía tener la culpa de su desgracia, porque deseaba que él se casase con la hija de ella. No cabía duda de que por este motivo, la esposa del alto oficial se había resuelto a vengarse, y con tal fin le había hecho atacar por unas viejas brujas, puesto que era absurda la suposición de que la nariz le pudiera haber sido cortada de cualquier otra forma. No había estado nadie en la habitación. El barbero Iván Yakovlevich le había afeitado el miércoles, y durante todo aquel día la nariz de Kovalev había estado a salvo. Lo recordó muy bien. Además, debió haber experimentado algún dolor, y la herida no habría podido cicatrizarse tan rápidamente, ni volverse tan plana. De repente le estorbó en sus reflexiones el llamado a la puerta. ¿Vive aquí el asesor del colegio Kovalev? Pase usted. Es mayor, por cierto. Entró en el cuarto un comisario de esbelta figura, el mismo que al principio de nuestro relato encontramos en el extremo del puente de Isaac. ¿Usted tuvo el honor de perder su nariz? Efectivamente. Hace pocos momentos que fue hallada. ¿Qué dice usted? La alegría lo hizo enmudecer. ¿Cómo la encontraron? Por una asombrosa casualidad, fue arrestada en el momento de su partida. Había ocupado ya una plaza en la diligencia para partir hacia el norte. Desde hace algún tiempo tenía un pasaporte extendido a nombre de un funcionario. Y lo más curioso es que al principio yo mismo la tuve por un caballero. Afortunadamente, llevaba mis lentes conmigo y no tardé en ver que era una nariz. Debo decir que soy corto de vista, y tal como le veo a usted, veo, sí, que tiene cara, pero no distingo ni la nariz ni la barba, ni ninguna otra facción. Mi suegra tampoco ve nada. ¿Dónde está ella? ¿Dónde? Voy corriendo para allá. No se altere. Sé que ella le hace falta, y por eso la he traído conmigo. Lo curioso es que el principal culpable de este asunto es ese bribón de barbero, de la calle principal. Ya desde hace tiempo sospechaba que era un borracho y un ladrón. Anteayer
robó unos botones en una tienda. Pero su nariz está completamente intacta. Y al decir estas palabras, el policía metió la mano en el bolsillo y sacó la nariz, que estaba envuelta en un papel. ¡Sí! ¡Es ella! ¡Es mía! ¡Efectivamente! Por favor, quédese a tomar una tacita de té conmigo como recompensa. Sería para mí todo un honor, pero me es completamente imposible. De aquí tengo que ir al manicomio. Después de haberse retirado el comisario, Kovalev comenzó a reflexionar sobre el asunto y comprendió que todo esto todavía no había llegado aún a su fin. La nariz había sido hallada, pero ahora tenía que volver a ponerla y fijarla en su lugar. Presa de un miedo inexplicable, fue corriendo hacia la mesa y acercó el espejo para no colocarse la nariz al revés. Le temblaban las manos. Con mucha atención y cuidado volvió a pegarla en su lugar. Pero, ¡qué espanto! La nariz no se adhería. La calentó un poco con su aliento y volvió a colocarla en el lugar plano que había entre una y otra mejilla. La nariz no quedaba pegada. ¡Quédate fija, pedazo de animal! Pero la nariz cayó en la mesa como un pedazo de corcho. La cara de Kovalev se contrajo convulsivamente. ¿Será posible que no se adhiera? Pero por más veces que intentara colocarla en su sitio, sus esfuerzos resultaron siempre inútiles. Buscó al médico que ocupaba uno de los departamentos de lujo del primer piso de la misma casa. El profesional llegó sin demora. Después de haber preguntado cuánto tiempo había transcurrido desde el accidente, tomó al mayor Kovalev por el mentón y lo examinó. Palpó la parte donde antes estaba la nariz y dijo: No, no es posible. Más vale dejar las cosas como están, pues de lo contrario sería fácil empeorarlas. Es cierto que se puede volver a sujetar la nariz. Yo podría hacerlo ahora mismo, pero le aseguro que sería todavía peor para usted. Pero, ¿cómo he de andar sin mi nariz? ¿Peor que ahora? ¡Imposible! ¿Dónde puedo presentarme con un aspecto tan repugnante? Frecuento el trato de familias distinguidas. Hágame el favor. ¿No hay por ventura un remedio? Péguemela, aunque no me quede bien. Lo importante es que se quede adherida. En situaciones peligrosas yo podría sostenerla un poco con la mano. Por otra parte, como no bailo, no podría hacerla peligrar con un movimiento hecho sin cuidado. Y en cuanto a los honorarios de su visita, esté usted seguro de que en cuanto me lo permitan mis recursos... Créame, no hay remedio. Hacerlo iría en contra de mis principios. Deje usted que obre la naturaleza. Lávese muy a menudo esa parte con agua fría y le aseguro que se sentirá tan bien sin la nariz como con ella. Y además, le aconsejo conservar la nariz en un vaso lleno de alcohol. Podría obtener mucho dinero por ella. Yo mismo se la compraría si no pide demasiado. ¡No! ¡No! ¡No la vendo por nada del mundo! ¡Prefiero que se la lleve el demonio! Perdone usted, yo no quería sino serle útil. ¿Qué le vamos a hacer? En todo caso, usted se ha El doctor mostró una actitud llena de dignidad después de despedirse. Kovalev se retiró en su cama. ¿Cómo y de qué manera había sucedido este hecho? Que el diablo lo entienda. Resignado dejó caer las manos. Tiempo después, se había propagado por la corte el rumor de este extraordinario suceso, pero de costumbre se difundió con adiciones y exageraciones especiales. Todos los ánimos se inclinaron precisamente, por ese entonces, a creer en fenómenos sobrenaturales. Poco antes había interesado al público toda clase de experimentos relativos al magnetismo animal. No es pues de extrañar que al poco tiempo se diera el rumor de que la nariz del asesor del colegio Kovalev se paseaba todos los días por las calles de San Petersburgo. Se comprende por eso que una muchedumbre de curiosos acudieran a los lugares que los rumores decían. Mas aquí una red impenetrable envuelve nuevamente todo el episodio, y no se sabe tampoco nada de lo que sucedió después. Vaya historia, aunque muy absurda a mi parecer. Pero eso no fue lo único que pasó, querido amigo. En este mundo ocurren las cosas más absurdas, a menudo opuestas a toda verosimilitud. Así, en nuestra historia, la misma nariz que había dado un paseo bajo la figura de consejero de Estado y causado revuelo en toda la ciudad, se encontró de repente en su lugar, como si nada hubiera pasado. Es decir, entre una mejilla y otra del mayor Kovalev. Esto sucedió el 7 de abril. Cuando el mayor despertó y miró por casualidad del espejo, vio reflejada la imagen de su nariz. La palpó. Realmente era su nariz,
Caramba, dijo lleno de alegría. Iba a bailar descalzo, pero su empleado lo interrumpió. Lo mandó a traer enseguida agua de lavar. Mientras se lavaba volvía a mirarse al espejo. La nariz había vuelto. Se enjuagó con la toalla y volvió a contemplarse en el espejo. La nariz estaba todavía allí. En aquel momento apareció en la puerta el barbero Iván Yakovlevich, tímido como un gato al que hubieran pegado por haber robado un pedazo de carne. Ante todo, dime si tus manos están limpias, gritó Kovalev desde lejos. ¡Sí lo están!, respondió el barbero tallando sus manos en el pantalón. Pasa entonces. Kovalev se sentó e Iván Yakovlevich le puso una servilleta y en un momento, con ayuda de la brocha, convirtió toda su barba y parte de sus mejillas en una crema semejante a la que se suele servir en las fiestas onomásticas de los comerciantes. ¡Caramba!, pensó el barbero, después de haber mirado la nariz. ¡Caramba! ¡Qué cosa! ¿Quién lo hubiera pensado? Tú, ten cuidado. Iván dejó caer las manos. Perdió el tino y se desconcertó como nunca. Finalmente comenzó a cosquillarle con sumo cuidado con la navaja. Aunque resultó incómodo y difícil afeitarle, porque no podía tocarle el órgano del olfato, acabó por vencer todas las dificultades, terminando la afeitada. Terminado todo, Kovalev se vistió deprisa, tomó un coche y fue directamente a una cafetería, después de lo cual se le vio de muy buen humor. Reía y rondaba sin excepción a todas las mujeres hermosas. Y he aquí la historia que sucedió en la capital septentrional de nuestro gran imperio. Solo ahora, después de reflexionar sobre todo esto, vemos que hay mucho de inverosímil. Sin hablar de lo extraño de la desaparición sobrenatural de la nariz y su aparición en diferentes lugares, bajo la figura de consejero de Estado. ¿Cómo pudo Kovalev no comprender que era imposible buscar la nariz por medio de un aviso en el diario? No me refiero a que el precio sea elevado. Simplemente me parece algo indecoroso, inconveniente y que no está bien. Y además, ¿cómo fue la nariz a parar en un pan fresco? ¿Y cómo pudo Iván Yakovlevich? No, en mi vida lo comprenderé. No lo comprenderé. Pero lo que es todavía más asombroso y casi incomprensible es cómo los escritores de este podcast pudieran elegir tales argumentos. Hay que admitir que esto es inconcebible. Es nada menos que... No comprendo absolutamente nada. En primer lugar, no es nada redituable para el canal. Y en segundo... Pero si ni en segundo lugar le encuentro utilidad. Sencillamente no sé qué significa esto. Ya no saben qué adaptar. Tranquilo. No obstante, y a pesar de todo, al fin y al cabo puede comprenderse tal vez algo de todo el asunto, puesto que, considerándolo bien, ¿dónde no suceden cosas absurdas? Y si reflexionamos sobre todo lo sucedido, parece cierto que, por lo menos, algo suscitará todo eso. Digan lo que quieran, en el mundo suceden cosas semejantes, aunque raras a veces, pero suceden.